ya que estamos celebrando el 120 aniversario del nacimiento de Joaquín Romero Murube, como muy bien decía Rocío el lunes, también ayer se hacían los 50 años de su muerte. Tal día como hoy, hace 55 años se enterró. Salió de aquí, precisamente, porque esa era su vivienda, la parte alta de arriba de esta fachada del patio de bandera, obra de Bermundo Resta. Lo nombraremos a lo largo del recorrido varias veces a este arquitecto milanés, que vino a Sevilla a final de los años 1500 y estuvo hasta el 25, que murió aquí. Bueno, Bermundo Resta transformó en el siglo XVI gran parte de la fisonomía de los jardines del Alcázar. Joaquín Romero Murube, como sabéis, fue nombrado director en el año 34, plena república. Se mantuvo en el cargo hasta el año 69, cuando muere. Bien. Las lecturas que vamos a ir haciendo, hay una gran mayoría de ellas que están asignadas, pero hay algunas que no tienen todavía dueño. Así que esas 7 u 8 lecturas que hay, aquellos que no les importe leer, pues lo harán. No obligaremos, por supuesto, a nadie, pero me gustaría que salieran algunos voluntarios a las 7 lecturas que me parece que hay que no tienen adjudicado lector. Bien. En la primera de las lecturas que vamos a hacer, estas vienen todas en esta publicación que hizo el Patronato del Alcázar en el año 2010, pues esta publicación, como decía, estaba hecha para los escolares. Yo he trabajado durante un tiempo relativamente largo en la enseñanza y el paseo, que era una práctica habitual anualmente, siempre llegaba a las fechas de noviembre y celebrábamos el fallecimiento de Joaquín, pues hacíamos esta ruta. 25 lecturas, porque 25 es la ratio de los alumnos de secundaria. La primera de las lecturas habla de Sevilla y la seducción que produce en todos los visitantes que vienen a esta ciudad. Nosotros tenemos a un bilbaíno aquí, un bilbaíno que se ha venido este año a estudiar filología aquí a Sevilla, que es hijo de una sevillana. Es nieto de una sevillana y bisnieto de otra sevillana que era hermana de Joaquín Romero Murube. Entonces, Kerman, que es un apasionado, que ya tiene hecho una publicación sobre sus bisabuelos y bisabuelos. Del libro José María Izquierdo y Sevilla. Sevilla es la ciudad menos localista de España. Es una ciudad abierta, confiada y aparentemente alegre. Quien besa los labios de esta diosa indolente ya nunca más puede huir de la seducción de sus encantos. Todos los pueblos, todas las razas pasaron por aquí y a todos sedujo el sortilegio de la ciudad. A mí me hizo un cuadro. Baja bien. La segunda lectura hace alusión a Camilo José Cela y una experiencia vivida con Joaquín y él. Camilo José Cela, sabéis el carácter que tenía brusco, y con Joaquín no pudo ser menos. Entonces, vais a ver esta lectura que nos va a leer Reyes. Estamos en el Jardín de la Alcobilla y vamos a leer esta lectura aquí. Jardín de la Alcobilla antes de llegar al apeadero. Escribía enojado Camilo José Cela con el director del Alcázar en su libro Primer viaje andaluz. Al otro lado de la Plaza del Triunfo está el Alcázar, entre torres altas y sólidas murallas. El vagabundo en el Alcázar es amigo de un empleado al que llaman don Joaquín. El motivo de la ofensa queda expuesto por Cela, quien después de narrar la invitación de Romero Murube con gazpacho andaluz y cocido sevillano, le ofrece un aromático habano de sortija. ¿Fuma usted puros? Sí, a veces. Don Joaquín, espejo de anfitriones, preguntó al vagabundo por sus costumbres. ¿Tiene usted costumbre de dormir la siesta?
El vagabundo, a quien la digestión no había nublado del todo el discernimiento, entendió los alcances de las palabras de Joaquín. El vagabundo, poniéndose en pie, se despidió lo más fino que pudo. Primer viaje andaluz se publicó en 1959. No negamos nuestra curiosidad por conocer la reacción de Joaquín Romero, que quedó, como casi siempre, en una frase y una media sonrisa socarrona. Nunca podré agradecérselo bastante. Así todos sabrán que gracias a ser empleado del ayuntamiento he podido librarme de pertenecer a la plantilla de la censura oficial, como tuvo que hacer el pobre Camilo. La Sevilla de Joaquín Romero Morube. La cosa no quedó ahí. Una carta entre la documentación personal de Joaquín encontramos una respuesta a algo que le mandó él. No sabemos en qué consistió ese alegato que le haría, o esa queja que le hizo a Camilo José, y le responde de esta forma. Dice así la carta que le devuelve Camilo José a Joaquín. Letra de indulgencia que el acojonado misántropo Camilo José Cela dirige al muy alto y bárbaro poeta señor don Joaquín Romero Morube, comedor a ultranza, cónsul de Sevilla en el mundo y amigo. Señor, pequé, perdón, perdón. Anduve por el otro mundo, pero te quiero igual que si no lo hubiera hecho. Además, ya nos veremos. Sale un libro mío, Camino de tu casa. Mis bendiciones, Camilo José. Bueno, seguimos. Nos vamos a ir a la parte aquella, al fondo, y vamos a ver otra anécdota con Luis Cernuda. ¿Lee? ¿No hay nadie? Sevilla, y el Alcázar especialmente, ha sido lugar de reuniones y tertulias literarias continuas. Desde la época del rey Al-Mutamid, incluso su padre Al-Mutadid creó una corte literaria aquí en el Alcázar. Más conocidas son las de su hijo, el rey Al-Mutamid, y su relación con Rumaiquilla. Rumaiquilla debe el nombre a que era una esclava de un alfarero de Triana, Rumaiquí, y ella toma ese nombre, Rumaiquilla, por el lugar donde trabajaba y perteneciendo como esclava a este alfarero. Cuenta la historia que se enamoró de Al-Mutamid, se enamoró de Rumaiquilla, y sobre todo lo hizo en un momento en que estaba con su amigo íntimo, que estaban intentando componer un poema, esbozaron unos versos, pero no sabían cómo acabar. Y entonces estaban muy cerca del Guadalquivir y la esclava de Rumaiquí tuvo la fortuna de terminar los versos que él había iniciado. Entonces, ese fue el inicio del amor entre Rumaiquilla y Al-Mutamid. Después cambia el nombre y se llama Itinaz. Conocéis toda esa historia. Bueno, pues Sevilla, como decía, y especialmente el Alcázar, a lo largo de toda su historia ha permanecido aquí con grandes escritores y grandes momentos que han permanecido para la literatura española. Ahí tenemos el caso de la corte que hizo Alfonso X el Sabio, que estableció aquí su corte literaria, donde escribió las famosas cantigas, o Alfonso XI escribió también aquí el libro de la Montería. Después han pasado pues la época de la Ilustración, Olavide o Francisco de Bruna, y este mismo Salón de la China era donde se reunían las personas de mediodía. Así que Villasandino, Larra, el Alcázar tiene una larga tradición de literatos que han estado, que han permanecido, que han escrito sobre el Alcázar. La lectura que vamos a hacer hoy trata sobre Luis Cernuda. Luis Cernuda, sabéis que murió en México
y prácticamente, según dice Joaquín, solamente 4 letras aparecieron en los diarios de la época. Apenas se hacían eco de la muerte de Luis Cernuda. El único artículo que aparece en la prensa es el de Joaquín Romero Murube y hemos seleccionado un fragmento. Y hoy la muerte. 5 líneas perdidas en el noticiario de toda la tierra. Ha muerto el poeta sevillano Luis Cernuda. Es pronto para hablar de todo el sevillanismo que encierra la obra poética de Luis Cernuda. Poeta amargo, desolador, un sevillano difícil, abre en la moderna lírica española la cima más alucinante del desprecio. A esa tumba mexicana que guarda los restos de un raro, peregrino poeta de Sevilla, en este noviembre agrio y ventolero, con nuestra oración enviamos un poco de humedad de calle, patio gris y mármoles sevillanos. No hay flores, aún no hay violetas, ni tulipanes amarillos tan bien vistos por el muerto. Lloran los últimos jazmines, ya sin alma de olor, y un nardo postrero se ennegrece con el frío de lo que acaba. Los cielos que perdimos. Luis Cernuda era un personaje también bastante complicado y que se peleaba con todo el que tuviera cerca. La prueba está que lo hizo hasta con el mismísimo Juan Ramón. Juan Ramón Jiménez también tuvo sus diferencias con él. Con Joaquín pues no podía ser menos. Y eso que habían sido estudiantes en la carrera, eran compañeros, posteriormente coincidieron en el servicio militar y también, como hemos dicho, tenían sus diferencias. Pero cuando llega el momento de su muerte, Joaquín reconoce la altura poética que tenía Luis Cernuda y le hace este pequeño homenaje en este artículo. Ahora vamos a pasar a un lugar más complicado. Paso a describirles la persona y la presencia de la majestad oriental de Transjordania. Y cuánto me duele que la realidad no me dé apoyo para una lírica y cromática parrafada. Pero el rey de los transjordanos es pequeñillo de cuerpo, menudo y sin aparato ni prosopopeya vestuaria que lo distinga o enaltezca suntuosamente sobre los demás mortales hijos de Alá. Esto a mí me defraudó poderosamente, y no quieran pensar cuánto más a mis braceros y peones, a los que exigí, sudé, reñí, animé, amonesté y ofrecí en la puntualidad y rapidez de sus trabajos, augurándoles la llegada y visita de un auténtico rey de Oriente. Salió unos instantes a los jardinillos viejos que están costeros de palacio. Por medio de un ministro y en idioma francés me preguntaron si era cierto que en los jardines del Alcázar sevillano existían palmeras milenarias, así, milenarias. La duda hubiera dejado muy mal a todos los reyes sevillanos, empezando por el mismísimo Yusuf y terminando por mi colega, en las celestes musas, el gran Al-Mutamid. Contesté con gran aplomo afirmativamente. Hubo un pequeño diálogo transjordánico entre el rey y su intérprete. Me apretaban el cerco. Su Majestad quería saber, además, cuál era la palmera más antigua. Yo, con una decisión que a mí mismo me asombraba, señalé la más alta entre las más lejanas. El rey la miró larga, tierna, complacidamente. Después dirigió hacia mí su mirada con afecto y agradecimiento. Parecía contento. Yo suspiré. El honor y la vejez de las palmeras del Alcázar estaban a salvo. Toda esta escena duró poco más de un minuto, pero yo sudé por todo un año. La fotografía esta es una fotografía histórica porque ahí aparece el presidente de la República, es del año 35. Aparece Diego Martínez Barrio,
Aparece también el presidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Aparece también el alcalde de Sevilla, Mario Hermoso, el ministro de Comunicaciones, Blasco Garzón, que fue el que presidió la famosa fotografía de la generación del 27, entonces era presidente del Ateneo, en esta ocasión era el ministro de Comunicaciones. Y por supuesto también aparece Joaquín Romero Murube. Esa es la fotografía. El Alcázar pertenecía a la Casa Real. La Casa Real era la única que podía tener acceso al Alcázar. En el año 1931 se hace la donación de la parte, ya en plena República, de la corona al Ayuntamiento de Sevilla, con algunas connotaciones para cuando vinieran visitas, pues que el patronato del Alcázar tuviera también cierto poder aquí. Entonces, nosotros sabemos que la recepción esta oficial, aunque fue nombrado ese traspaso de poderes desde la corona hasta el Ayuntamiento de Sevilla en el 31, sabéis que los trámites burocráticos son lentos y esta es la visita oficial que hace el presidente de la República para donar ya definitivamente tanto el palacio como los jardines a Sevilla. Joaquín Romero Murube era un hombre profundamente religioso. Él fue uno de los fundadores del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, fue pregonero de la Semana Santa, escribió un libro que en casi todas las antologías que se hacen casi se olvida, que es Dios en la ciudad, después se incluiría dentro de otra de sus obras, pero también él se reconocía que era un hombre pecador. Él decía en uno de sus artículos, en la oración a la Virgen Macarena, que las lágrimas que tenía quizás fueran debidas a sus pecados. Yo estuve durante unos años, todos los sábados visitaba la hemeroteca y el archivo de Sevilla y descubrí en el legado de Joaquín Romero Murube un libro que, bueno, no era un libro, eran 300 folios. Él lo titulaba El diario de Anica. Anica era una diplomática europea que trabajaba en las Naciones Unidas y por lo visto mantuvo un romance, Joaquín con ella, un romance esporádico que se prolongó bastante tiempo. Entonces yo he querido traer una muestra de ese romance que mantuvo con ella. Esta es Anica. Las largas y dulces ramas caían casi hasta la tierra, como un fidelísimo velo de jade translúcido. Me atrajiste con tus brazos, pero yo asustada te dije, ¿y si nos vieran desde esas ventanas? Niña, ahí no vive nadie. Aquí no hay más que orejitas de hojas que no escuchan. Es curioso, esas ventanas que aparecen ahí pertenecen a la Casa del Rincón del Moro. Esa vivienda la tenía para alojar a sus invitados en ciertas ocasiones. Por ahí pasaron pues Lorca, Cernuda, Dámaso Alonso, prácticamente todos sus compañeros de generación y otros ilustres visitantes. Y quizá esta lectura, esta breve lectura que hemos hecho, hace relación a esas ventanas del Alcázar que creían, pero fíjate con qué fineza, con qué sensibilidad dice que aquí no había nada más que hojitas, pero que las hojitas no hablan ni camuflan nada, ¿no? En uno de los
últimos libros sobre jardines aparecidos en España, se distinguen en los jardines del Alcázar sevillano 3 zonas distintas. Una, la de los jardines árabes, compuesta por la sucesión de patios que corren unidos por rejas, escalinatas y cancelas, junto a los muros del palacio. Patio de la danza, patio de la galera, el rústico, el del príncipe. Otra renacentista, formada por aquel núcleo central de bordura de Rayán y Boj, el más importante del conjunto, rodeado todo de verjas y portadas. Y la tercera, los jardines nuevos en los terrenos de la Huerta del Retiro, tras la muralla de los grutescos. Pudieron añadir una cuarta zona de praderas y parques al estilo inglés, en los terrenos que antiguamente ocuparon las huertas de la Alcoba y de la Alcobilla. En conjunto, todos estos patios, zonas y jardines constituyen la muestra más acabada y perfecta del jardín hispano-árabe. Sevilla en los labios. Estamos en el Jardín de los Poetas. Este fue un diseño de Joaquín Romero Murube junto con Rafael Manzano. Joaquín trabajó con Juan de Talavera, el primer arquitecto oficial del Alcázar con el que él trabaja. Fueron sus primeros años. Por ejemplo, cuando lleguemos al patio de la Montería, veremos que las reformas que hace allí están supervisadas por Juan de Talavera. Y Heredia se casó con una gitana de Écija, y bueno, este hombre realizó numerosas reformas aquí en el Alcázar. Después lo sustituyó otro arquitecto, Rafael Manzano, que fue el que diseñó también, junto con Joaquín, este Jardín del Alcázar, Jardín de los Poetas. Vamos a leer una simpática anécdota que le ocurre con un jardinero. Joaquín no solamente escribía acerca de otros compañeros suyos, como ya hemos visto, Cernuda o Camilo José Cela, Miguel Hernández, que lo veremos dentro de un poco, sino que además también con cualquiera de los personajes más populares, como pudiera ser Miguel León, un jardinero lebrijano, que era el capataz y era el encargado de darle todas las órdenes a los trabajadores, y él venía a transmitirle pues las distintas labores que se habían realizado durante el día. Esa es la introducción para que Curro nos lea. El Jardín de los Poetas fue diseñado por Joaquín Romero Murube, junto a otras importantes reformas en su etapa de director. Todas las tardes, al final de la jornada, Miguel León ha de pasar por las oficinas de los superiores de Palacio para dar cuenta de los trabajos realizados durante el día, así como de cualquier otra novedad que merezca ser acusada. ¿Da usted su permiso? Miguel es ceremonioso y educado, como suele serlo por naturaleza o intuición la gente del agro. Comienza su parlamento sin esperar que lo escuchen. A la paz de Dios. Hoy se ha regado el jardín del estanque y la costanilla de los almendros. Se están emparejando los cuadros del naranjal para labrar bien las acequias en los plantones nuevos. Faltó el hijo de Curro, que dicen que sigue con el dolor metido en los costados. Hay que comprar alambre y piedra de amolar para las azadas y escardillos. Han entrado 3 borquetes de estiércol pasado. De otras cosas nada que mentar. Bueno, sí. He tenido que echar una collerita, y si no manda usted otra cosa, hasta mañana, si Dios quiere. Esto de echar collerita llamó mi atención desde el primer día, y como no alcanzaba muy claramente su sentido, pedí una explicación sobre ello. Miguel fue entonces más explícito. Las colleritas, los novios o lo que sean, gente desvergonzada que viene a los jardines para meterse mano con muy poco respeto. Si no los echa uno, terminan siempre haciendo indecentadas. Cosa de la vida, lo que yo sé. Vamos a ver, Miguel, quiero que hablemos un poco de colleritas. Me parece que es usted excesivamente duro con esas personas que casi a diario amonesta e incluso expulsa del jardín. Me consta que muchas veces los hechos no llegan a mayores. Piense en que también usted fue joven alguna vez. Muchos de ellos son recién casados
gente ilusionada y amorosa que pasea por un jardín delicioso. El lugar invita un poco a la ternura y a la expansión sentimental. En ese caso, la obligación del que lo ve es hacerse pasar desapercibido. Claro, que esto es una cosa y otra es que se cometan inmoralidades. Usted, que conoce mucho de la vida, según dice tantas veces, sabrá distinguir los dos extremos. Es decir, que no conviene ser exagerados, por una parte, ni tampoco consentir desatinos ni extralimitaciones que ofendan a los más respetables sentimientos. Como regla, debemos adoptar un criterio prudente, ni molestar a aquellos paseantes que por sus circunstancias especiales son víctimas honestas de aquellos ámbitos, ni tolerar, desde luego, a los atrevidos y desconsiderados que ataquen a la moral con torpeza y liviandades. ¿Me entiendes? Perfectamente. Yo estoy en su pensamiento. Lo que no se puede consentir son los ataques a la moral. ¿No es así? Pues de acuerdo, contestó convencido. Pasaron varias fechas sin que hubiera que lamentar expulsiones ni desacato de ninguna clase. Pero cierto día, Miguel León dio, como de costumbre, cuenta de todos los trabajos y al final, con gran naturalidad y sencillez, añadió: y he tenido que echar una collerita. Yo le miré con asombro, pues creía que después de la conversación sobre aquel extremo, su liberalidad para con las tiernas debilidades ajenas no daría lugar a nuevos desahucios. ¿Qué han hecho, Miguel?, inquirí un poco sorprendido. ¿Qué han hecho? Casi nada. Estuvieron atacando la moral casi 5 minutos seguidos. Sabéis que Miguel Hernández vino al Alcázar recomendado por José María Cosío, el hombre que hace la enciclopedia taurina tan famosa, ¿no? La enciclopedia del Cosío es muy famosa. Bueno, pues Joaquín, que era íntimo amigo de José María, él estuvo en Santander, en la tierra de Cosío, y tenía mucha amistad, pues le manda una carta de recomendación para que le ayude en su viaje que está intentando irse al exilio a Portugal. Miguel Hernández se había refugiado en el Alcázar para seguir hacia Portugal. Una tarde, charlando distraídamente por los jardines, nos dimos de cara con el generalísimo. Yo hice lo que tenía que hacer, presentarlos. Se estrecharon la mano y Franco continuó su paseo. Es el mes de mayo y es en Sevilla. Son los jardines del Alcázar. La emperatriz tiene una belleza cristalina. Acordaos del retrato de Tiziano, concentrada principalmente en el color verdoso de los ojos y en la delgadez enhiesta y venusina de su figura. Era la emperatriz, nos dice el cronista Alonso de Santa Cruz, blanca de rostro y de mirar, honesto y poca habla y baja. Tenía los ojos grandes, la boca pequeña, la nariz aguileña, los pechos breves, la garganta alta y hermosa. Era de su condición mansa y retraída. Los cielos que perdimos. En estos jardines del Alcázar se produjo un hecho muy importante para la historia de la literatura española, que fue la entrevista que tuvieron el embajador veneciano Navallero, el nuncio del Vaticano Castiglioni, con Bosán y Garcilaso. Fue la introducción de los metros, la métrica italiana renacentista que no se conocía en España. Entonces hemos dado la palabra a Rocío, que como profesora
de lengua castellana y literatura, nos va y conoce perfectamente esto, nos lo va a leer. Unas bodas preciosas porque la boda empezó aquí a celebrarse y continuó en Granada. Fue en estos jardines del Alcázar de Sevilla donde Garcilaso vio por primera vez a Isabel de Freire, lugar feliz y feliz incidencia que ha de motivar la voz más pura de la poesía española. El navallero nos dice en el diario de su viaje por España y con referencia a estos días del imperial epitalamio: hay aquí en los jardines del Alcázar de Sevilla un patio de naranjos, que es el sitio más apacible del mundo. Estamos en uno de los sitios mágicos del Alcázar, o de los jardines del Alcázar. Esta fuente de Neptuno está recientemente restaurada, tanto la parte de los mármoles como la escultura de bronce. Nos gusta porque por el ruido de fondo del agua. Si nos acercamos demasiado, la lectura no se oye. Entonces he preferido alejarme un poquito, y además esta lectura la voy a hacer yo. Habla del rey Don Pedro. Sabéis que el rey Don Pedro era un hombre enamorado de la cultura árabe. En honor a él está el Palacio Mudéjar. Se dice que él vestía y tenía muchas costumbres de los árabes. Cuando tenía que ir a cualquier sitio, él con mucha frecuencia se vestía con el ropaje de la época árabe. Bien, yo creo que es una de las lecturas más emblemáticas que tiene Joaquín Romero Murube. Aquí demuestra un dominio de la psicología y de la prosa excepcional. Retrato del rey Don Pedro. Viven aún ciertas figuras y ciertos amores por estos jardines del Alcázar. Don Pedro, que nos perdonen los historiadores, ni corona ni cetro, mocito de Sevilla, niño de barrio con amores, fino de cintura, aguileño, triste de amor y de sangre. Oía correr la fuente de sus jardines y se le encendía el pecho en recuerdos de mujeres. Por la noche chirriaban en la sombra los goznes de las cancelas, tapias de cal. Bien valía su deseo un charco de sangre en las esquinas de los desafíos, postigos que se abren a medianoche, postigos que se cierran al alba, 20 años, 25 años desbocados, ardiéndole en pasiones por dentro de las venas. Siente la soledad hasta las yemas de los dedos. Qué voz clara y lejana la del agua en los estanques. La noche de Sevilla provoca deseos aleonados. Este olor a jazmines calientes, este rumor de coplas y pechos femeninos que llegan de los barrios. Oía correr las fuentes de sus jardines, las aguas llevan sus ojos y se le incendia el pecho en recuerdos de mujeres. Sevilla en los labios. Jorge Guillén dice que por primera vez se leyó aquí el llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Joaquín dice que había traído un piano, lo puso entre la arcada que hay, la de la columna, lo puso allí el piano y Federico leyó el llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Frente al estanque de Mercurio, debajo de la arcada del Chorrón, leyó Federico García por primera vez el llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Lo ha recordado el inmenso Jorge Guillén en el prólogo de las obras completas de García Lorca. Lectura maravillosa fue la del llanto en el Alcázar de Sevilla, una tarde primavera del 35. Con el poeta y el sultán del Alcázar, Joaquín Romero Murube, nos encontrábamos unos pocos amigos de Ignacio Sánchez Mejía. No podía faltar Pepín Bello, tan querido por nosotros,
gran humorista en acción. Hoy, retired humorist, como dice Chaplin, el limelight. Aquella elegía, aquella tarde, aquel jardín, aquellos amigos. El grado de confianza y camaradería entre Federico y Joaquín llegó a ser tan fraternal como refleja esta carta, frente al estanque de Mercurio. Querido Federico, eres un perfecto sinvergüenza. Aún no has mandado los libros de Ignacio. Aún no sabemos si has llegado a Madrid. Aún está mi madre disgustada porque no has puesto unas letras diciendo que has llegado. Yo sigo haciendo la vaca cada día mejor. Da un abrazo a Pepe Caballero, otro a Neruda y otro lleno de gritos y ruido a Cotapo. Tan fugaz en mi recuerdo. No termino sin llamarte otra vez sinvergüenza. Un abrazo, Joaquín. Era tan grande la amistad que tenían que cuando Joaquín iba a Madrid se alojaba en la casa que tenían, la vivienda que tenían los padres de Federico, y al revés, cuando en las distintas visitas que hizo Federico aquí a Sevilla se alojaba aquí en el Alcázar. Hay incluso anécdotas de cómo embadurnaba, tenía la costumbre por lo visto echar polvo talco Federico en la cama, y las criadas se le quejaron a Joaquín porque decían que cada día tenían que cambiar las sábanas porque aquel hombre embadurnaba todas las sábanas y la cama, ¿no? También Rocío creo que hizo alusión a esto, a que se inspiró en las hermanas de Joaquín y escribió el libro ese, Doña Rosita la soltera, o El lenguaje de las flores, ¿no? Lo escribió en parte aquí, inspirándose en las hermanas de Joaquín Romero. Bueno, aquí vemos la columna que homenajea al último rey árabe aquí en estos palacios del Alcázar, Al-Mutamid. Hay un breve poema aquí en la parte esta contraria de la columna, donde él deseaba morir en Sevilla, o que el día de la resurrección quería estar aquí. De Sevilla en los labios. En los jardines hispano-musulmanes. Por el fragmento de un poema árabe antiguo, sabemos que el rey Al-Mutamid gustaba del olor de los jazmines. ¿Qué resta en estos jardines de aquellos príncipes sevillanos, crueles y poetas? Tal vez fuesen otros los jardines, pero por el fragmento de un poema sabemos que al rey Al-Mutamid le enamoraban la blancura y el olor de estos jazmines. Es el patio más emblemático de este maravilloso palacio, Palacio Mudéjar, que mandó construir Pedro I. Le comentaba a un compañero que hasta el año 2002 la fisonomía de este patio era muy distinta. La solería era toda de mármol, toda la parte del patio era de mármol, pero unas excavaciones en el año 2002 descubrieron la arquería esta mudéjar que hay aquí. La razón de los patios estos árabes con el estanque en medio se debe a varios factores. Uno de ellos es que ellos ponían los naranjos, como veis, de manera que estuviera a la altura de la nariz, a la altura del olfato de uno, para que cuando llegara la primavera pudiéramos percibir todos los aromas del azahar. La razón de la fuente, de las pilas, de los estanques, es para reflejar los arcos. Mirar cómo la diferencia tan grande que hay entre el piso bajo y la parte alta. La parte baja es mudéjar y la parte alta es renacentista. Al principio, cada vez que hay las columnas pareadas que veis, en los rincones hay 3 columnas, pero las pareadas, la yesería, comienzan todas con una mano, no sé si la veis. Fijarse bien, vamos a ver si encuentro por aquí
Mirad, ¿veis? Todos los arcos empiezan con esa mano, la mano de Fátima. Es un símbolo desde que inicia ahí y claro, si se va multiplicando es la sensación de llegar hasta el infinito, ¿no? Esos arcos, teóricamente, si se van multiplicando, pues llegarían hasta el infinito. Es un acto simbólico. La parte de arriba, como veis, es una obra posterior y es renacentista. El Palacio del Rey Don Pedro, él contrata a Larife, arquitectos de Córdoba, Sevilla y Toledo. Son los que se encargan de levantar este palacio. Hasta el año 1937, la fisonomía que tenía esta fachada del Palacio del Rey Don Pedro era esta. Fijarse que le falta toda la arcada de la parte inferior, de la primera planta, no tiene. Y con Juan de Talavera emprende esta primera gran reforma. Joaquín Romero Murube dice que después de la exposición iberoamericana del 29, las arcas del ayuntamiento sevillano habían quedado mermadas totalmente. El ayuntamiento quedó totalmente arruinado. Y cuando él quería emprender cualquier acción aquí patrimonial en el Alcázar, se encontraba con el problema de los presupuestos. Una de las primeras reformas que hace es la del patio este de la Montería. El solar era de tierra, solamente había una parte de mármol por las partes limítrofes, y lo primero que tuvieron que hacer es rebajar el terreno. Fijarse en las columnas, que en la fotografía la basa estaba enterrada. Dicen que unos 60, lo veremos en la lectura, unos 60 centímetros había subido el nivel de la tierra y no aparecían las basas de las columnas. Entonces, a partir de esta reforma, cambia la fisonomía. Y como he dicho, la arcada, que como veis en la fotografía que os he enseñado, aparece encegada. Se dice que también que toda la parte esta de aquí era igual que la que veis ahí en la fachada original. El rey Don Pedro, ya sabéis que le llamaban el Cruel o el Justiciero. Pedro el Cruel, Enrique de Trastámara, fue el encargado de quitarlo de en medio. ¿Sabéis la famosa historia esta de los campos de Montiel y de Beltrán de Dublejín y aquella famosa frase de ni quito ni pongo rey, sino que ayudo a mi señor, ¿no? Bien, Enrique de Trastámara, Enrique II, se encargó de difundir, de difamar también la idea de que era cruel, por muchas razones. Una de ellas la explicaremos después en la siguiente lectura. También tenemos que tener en cuenta que fue en la época de Felipe II cuando quiso restituir el buen nombre de Pedro y empezó a llamarle el Justiciero. Ya también veremos alguna anécdota del porqué de este sobrenombre que tenía también Pedro el Cruel. La fachada del Palacio del Rey Don Pedro estaba, por la parte baja, enterrada a unos 60 centímetros, pues el nivel del patio había subido como el de toda Sevilla por mor de las arriadas. La siguiente lectura es del conde Ciano. Este era el yerno de Mussolini. Hace una visita a Sevilla y cuenta Joaquín Romero Murube en uno de sus libros, Memoriales y Divagaciones, una anécdota curiosa que ocurre en aquellas escaleras por las que van bajando aquellas personas, una anécdota muy curiosa y nosotros la vamos a revivir ahora, ¿de acuerdo? Pues nos acercamos al rinconcito aquel. Frente a la escalera que hay entre el cuarto del almirante y la fachada del rey Don Pedro. A la hora de atardecer, llegaron a estos palacios del rey Don Pedro. Estaba yo en la puerta principal para ofrecer mis respetos y servicios
a tan altas embajadas. El ministro de Estado de España, don Ramón Serrano Súñer, hizo las presentaciones, y yo quedé maravillado de la mocedad del conde Chano, pues siempre espera uno encontrar en estos graves cargos de Estado personas ya cuajadas en años y experiencia. Aparenta tener poco más de 30 años, es de memoriales y divagaciones. Y en el mismo lugar, y ocurrió algo a los pocos momentos de la llegada que me corroboró la impresión de juventud que el ministro italiano había causado en mí desde los principios. Hechas las presentaciones, nos encaminamos hacia la escalera principal del palacio, que está a la mano izquierda, de donde yo le aguardaba para aposentar a cada señor en los departamentos que previamente habían sido acondicionados según la principalía y rango de cada uno. A la cabeza del grupo íbamos el conde Chano, el señor Serrano Súñer y yo. Como la escalera es de fábrica suntuosa, tiene el graderío de muy escasa altura, y el conde comenzó a subir de 2 en 2 escalones. Le imité para no quedar retrasado en la llegada, y al ver el conde que yo podía seguirle sin agobio, amplió la marca y abarcó 3 peldaños de cada empuje. Y yo le seguí igualmente, y el conde miró de reojo y sacó fuerte la lengua hacia un lado, en su gesto peculiar, y brincó y subió los últimos tramos de 4 en 4 gradillas. Y yo le seguí muy frescamente, pues una crianza campesina me ha hecho duro de piernas y ágil de miembros. Y llegamos a un mismo compás arriba, aunque guardando yo intencionadamente un leve retraso, porque a ello obliga la cortesía y los usos de ceremonia. Y el conde rió muy fuerte al llegar a lo más alto, y con más llaneza e ingenuidad me dio su mano como a un compañero de diablura o triunfo deportivo. El cortejo nos seguía lejos, con paso académico. Joaquín escribió uno de sus libros, Los cielos que perdimos, y hacía referencia a todo esto, a los desmanes que hacían en urbanismo y cómo la piqueta destruía palacios, casas patrimoniales. Todos conocemos en la Plaza del Duque cómo se tiran los palacios del Marqués de Palomares y de Sánchez Dal, para construir el mamotreto del Corte Inglés, ¿no? Dentro de las muchas edificaciones que se tiraron, pues estaba la casa de esta familia de origen judío, Samuel Leví. La tiran y Joaquín tiene la visión suficiente para traerse la arcada esta florentina y ponerla aquí. También cuando él muere, poco después de su muerte, el patronato del Alcázar decide, que por eso venimos aquí, instalar una placa. Y como todos los días aprende algo, el sábado pasado, la sobrina de Joaquín Romero Murube, la abuela de nuestro Kerman, pues nos contaba que ella tenía una fotografía del día de la inauguración, que la vino a inaugurarla Carrero Blanco. ¿De acuerdo? Burla y fracaso del alcaide del Alcázar. Por palacios y jardines a buscar a don Joaquín, por el corredor al patio, los mozos lo vieron ir. Los ojos grandes y tristes, aguileña la nariz, por el estanque del yeso o en la pared del jazmín, por el mirador del rey o en la galería sin fin, pasó celando su sombra. Mozos, ¿pasó por aquí? Con los moros almohades cantaban un alamí y el sultán lo condecora con la orden Mejahuí. Con Alfonso discute la grafía marroquí y entre cantigas y leyes oscurecen a Merlín. Con don Pedro caminaba seguido de un alguacil. Lo que Juan Diente no sepa lo sabe el fino Joaquín. Doña Isabel y Fernando, por su celo en el regir, le regalan capisallo, esto es capa con sayo, capisallo de Damasco y un tahalí, que el tahalí es la tira de cuero donde se enfunda la espada, ¿no?
Lo despide Carlos V porque parte hacia Múnich. Lo nombra Carlos III, hombre probo y muy civil, cancionero de las flores, laberinto del jardín, siesta de las albahacas, limón lunario de abril, por entre las clavellinas el espliego o el benjuí, en la mano una azucena y en el pecho un alelí. ¿Pasó soñando el amigo Flores? ¿Pasó por aquí? Subido en las altas torres, miraba el Guadalquivir. Con cada barco que parte, él se quería partir, por las murallas de oro contra el cielo azul turquí, con un amante de niebla lo vieron ir y venir, en el fondo del estanque de culantrillo y marfil, con sirenas de agua dulce lo vieron vago dormir. Los pájaros que volaban decían adiós Joaquín, solo el aura de las flores pregonaba su existir. Decid, cielos de Sevilla, decid, ¿se fue por allí? Joaquín Romero Morube, en los años 60, en esa edad de plomo del monumento en Sevilla, fue la única persona que levantó su voz en contra de lo que estaba pasando. Estuvo muy denostado por todo lo que eran no solamente los poderes públicos, sino también popularmente, porque no se comprendía la lucha que él tenía. Y le decían, eso son cosas de poetas, cuando se ponía a tratar de defender que no hicieran esas barbaridades que estaban haciendo. No solamente lo conocido de los dos palacios estos, de Sánchez Gál y de Palomares en el Duque, sino en la casa originariamente del siglo XIV de Samuel Halévy, que fue el tesorero de Pedro I, era una maravilla absolutamente. Para hacer una comparación, era como si hoy día hubiéramos tirado, no sé, la casa de Pilato, por ejemplo, vamos, una cosa parecida, totalmente. Y eso se llevaba a cabo. Él, contra viento y marea, luchó contra que esas cosas no se hiciesen, además contra los poderes establecidos. Me acuerdo de todo el follón que tuvo con San Hermenegildo y el tema del Marqués del Contadero, pero no lo logró. Y eso fue una cosa que yo creo, y mi familia que tenía más o menos relación con él, también estaba en esa creencia, de que eso minó mucho sus últimos años y le hizo mucho para pasarlo muy mal. Y eso fue también una cosa que le fue muy mala para su propia salud. Entonces yo eso quería que costara, porque todo el tema, no solamente lo que era su importancia como literato, como en la literatura, sino también en lo que trató de hacer por Sevilla y que el pobre no pudo, y que fue algo muy amargo para él, y que creo que algunas cosas que pudo salvar se las debemos y se las debemos reconocer. Absolutamente. Mirad, este es el patio del León. No quería acabar todo este recorrido sin que pasáramos por el patio del Yeso, que es donde están los únicos restos almohades del Palacio Almohade, el primitivo palacio de los reyes árabes, y también la Sala de la Justicia. Esta que veis aquí fue edificada por Alfonso XI, y vamos a contar también una leyenda. Como hay mucha gente, la vamos a contar aquí. La leyenda de Don Fadrique, la muerte de Don Fadrique. Sabéis que Pedro I se casa con Isabel, como ya hemos visto allí no estoy hablando de Isabel de Portugal, estoy hablando de Pedro I y Blanca de Francia, que como todo esto no eran matrimonios por amor, eran por conveniencia y por estrategias políticas, que los monarcas de un país se casaban con los de otro, y entonces establecen el acuerdo de matrimonio entre Blanca de Francia y Pedro I. Manda Pedro a su hermano, hermanastro, Don Fadrique, lo manda a Francia para que escolte la venida de su futura esposa. Por el camino, que es largo, que dura aproximadamente 2 años, hay un enamoramiento entre Don Fadrique y Doña Blanca, e incluso tienen un hijo. Cuando llegan aquí a Sevilla, alguien pues le comentó esto a Don Pedro. Él se casa, y el mismo día que se casa la repudia.
Don Fadrique, él ajustaría cuenta con don Fadrique, lo llamó a la sala de la justicia, él dice que estaba desayunando, lo llamó, tenía a su lado a los maceros, y mientras él desayunaba tranquilamente, los maceros lo remataron. Esa es la leyenda o la historia que hay sobre don Fadrique y Pedro I el Cruel. Esta es una de las cosas por las que le llamaba el Cruel. También hay otra historia, otra leyenda, que dice que unos jueces que él tenía, que había en la corona, pues tenían que dilucidar la culpabilidad o no de una persona. Los jueces recibieron una dádiva y cambiaron el sentido original de la culpabilidad de aquel reo. El rey se enteró y mandó traer a los 4 jueces que eran corruptos, para que veáis que esas prácticas no son nuevas, que siempre han existido. Pues llamó a los 4, los decapitó, y en la sala, en una de las salas, las habitaciones de la parte de arriba, mandó colocar las 4 cabezas para escarmiento de todos aquellos que tenían intención de hacer este tipo de actuaciones, pues que escarmentaran. Esas 4 cabezas, pasado un tiempo, la quitaron y actualmente hay 4 cráneos, calaveras pintadas en esa habitación, para que todo el mundo recordara que no se podían hacer este tipo de actuaciones. Bueno, y ya nos vamos a acercar al patio del yeso. Los tapices, como hemos dicho anteriormente, representan la conquista de Túnez. Y hay una cosa muy curiosa, que es el tapiz este, donde se ve el sur de España y el norte de África, pero el tapiz está invertido. O sea, lo que aparentemente debía ser esta parte de abajo, España, y la del norte, África, está al revés. Todo el mundo cree que este es más reciente, este palacio es más reciente que el Mudéjar, y al contrario. Este es de la época de Alfonso X el Sabio, y el Mudéjar es de Pedro I, que es posterior. Esta es la última de las paradas, y antes de terminar quería dar las gracias a la presencia de la televisión local de los Palacios de Villafranca por haber acompañado en esta ruta literaria que hemos hecho por el Alcázar. También gracias al Ateneo y a todos los visitantes. Mirad, Joaquín Romero Murube murió, como hemos dicho anteriormente, un 15 de noviembre. Él estuvo cenando aquella noche con 3 matrimonios más. Estaba él con Soledad, su esposa, estaba Jaime García Ñovero, que después, con el paso del tiempo, fue ministro de UCD. También estaba el marqués de Salvatierra, Atienza, y también estaba el que fue comisario de la exposición del 92, Manuel Olivencia. Estuvieron con las respectivas esposas, los 4 matrimonios. Dice que las crónicas de los días posteriores, y según manifestaban los mismos asistentes a esa última cena,
que Joaquín se convirtió una vez más en el gran anfitrión y en el gran receptor de todas las miradas, porque era un hombre que le pasaba lo mismo que a Lorca, que cuando había una reunión acaparaba toda la atención. Habló de sus experiencias con distintos escritores, con Lorca, con Alberti, con Falla, músico. Habló de los melones de su pueblo. Estuvieron hablando durante mucho tiempo. Dicen que comió muy poco y no probó el alcohol. Cuando terminó ya eran la una y media, y los marqueses de Salvatierra quisieron acompañarlo porque la noche estaba bastante fría. Lo acompañaron hasta aquí, hasta la puerta. Él tenía los dormitorios en la parte de arriba, tenía su vivienda, su dormitorio daba a la ventana esta de la derecha, y dice su esposa Soledad que sobre las 2:30 se sintió indispuesto y murió. Esa es la versión de los mismos compañeros que la acompañaron aquel día, el día de su muerte. Nosotros vamos a terminar la lectura de Abdalá. ¿Os acordáis? El de los grutescos, el que estábamos por los grutescos y la visita intempestiva que hicieron por los jardines del Alcázar. Bueno, pues vamos a ver el remate de esa lectura, nos la va a leer José Ramón. El rey, fiel a su programa, dijo que había que salir cuanto antes, pues se acercaba la hora en que tenía que orar. Estos menesteres religiosos los cumplimentaba en una salita exenta de moblaje que tenía apercibida en el hotel en sitio próximo a su dormitorio. Iniciamos la marcha hacia los patios de entrada donde se hallaban los coches. Las tropas rindieron honores y el buen Abdalá partió de estos alcázares. Al rato un edecán venía a comunicarme que su majestad me había condecorado con la Gran Cruz de la Libertad de Transjordania. Bueno, pues veis como después de la gran trola que le metió con lo de las palmeras milenarias, pues al final lo condecoró con la medalla esta de Medjui, que decían, ¿verdad? Del poema que recitó Rocío. Bueno, pues aquí damos por finalizada la visita. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti.